pues ya aquí tengo una imagen donde se muestra cómo están tomando el cultivo de exudado faríngeo. Pues esta es una práctica en la imagen que vemos entre estudiantes, están tomando la muestra. Aquí, por ejemplo, lo ideal es que, por ejemplo, pida a su compañera que alce un poquito más la cabeza hacia arriba y que saque la lengua, ¿okay? Para que se exponga. Vean cómo en la otra imagen, vean incluso que el paso para meter el hisopo está muy estrecho, ¿ok? ¿Por qué? Porque están eh, muy grandes o inflamadas las amígdalas. Entonces la parte posterior es pasar por el centro de acá. Incluso acá abajo se ve que está utilizando el abertelengua. Hay muchos casos en el cual sí son un poquito difícil eh, hacer la toma, ¿no? Porque pues vean cómo está, por ejemplo, en esta imagen. Sin embargo, hay otras donde la exposición se hace muy fácil, incluso no se utiliza el abatelenguas, sobre todo cuando coopera el paciente. Se le pide que emita el sonido de A para que se levante la úvula. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos la muestra ya en el laboratorio, o si se toma la muestra en el laboratorio, se pone en su medio de transporte antes de comenzar a procesar. Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando empezamos a ver lo de las tinciones de diferentes tipos de tinciones, o vimos que las técnicas microscópicas que se pueden utilizar, creo que pueden ser observación en fresco, las diferentes tinciones, las diferenciales, las directas, la selección de medios de cultivo. Aquí vamos a empezar. Nosotros vamos a seleccionar los medios de cultivo de acuerdo al agente etiológico que voy a buscar, ¿ok? Y sobre todo el tipo de material biológico. En este caso, por ejemplo, si es un cultivo de exudado faríngeo o es un cultivo de exudado de secreciones o de una expectoración, ¿ok? Más adelante la voy a mencionar. Pero si es un cultivo de exudado faríngeo, vamos a seleccionar unas muestras, unos medios como el agar sangre, por el tipo de agente etiológico que voy a buscar en forma intencionada. En este caso sería el Streptococcus pyogenes, ¿ok? Que es el que se busca en forma tradicional y en forma intencionada, a menos de que el médico nos diga otra cosa que él pudiera estar pensando. Por ejemplo, pudiera ser Corynebacterium diphtheria, pues tal vez al auscultar de una pequeña membrana y dice, chispas, y aquí parece que hay algo, mejor le mando que le hagan cultivo, y él pone el cultivo de Corynebacterium diphtheria o búsqueda de Corynebacterium diphtheria. Nosotros, aparte del Streptococcus pyogenes, también tenemos o en su defecto puede ser, chincha, este paciente por la sintomatología, yo quiero que le haga, por ejemplo, Bordetella pertussis, posiblemente causa de tosferina. Ok, entonces yo ya ahora voy a seleccionar un medio de cultivo adecuados para el cultivo de estos microorganismos. Ok, en el caso de Corynebacterium diphtheria se suele utilizar un agar sangre muy inhibidor. Es un agar sangre que contiene telurito de potasio. De hecho, ese es el que se utilizó cuando aislamos hace muchísimos años, hace más de 30 años quizás, más de 30 años, un caso de Corynebacterium diphtheria. Eso incluso está publicado en una revista de infección, que es una revista mexicana de hace 30 años de infectología. O en su caso, si voy a buscar Bordetella, voy a utilizar Bordetkengo, que es el medio que se utiliza para la búsqueda de Bordetella pertussis. ¿Ok? Ahora, ya una vez seleccionados los medios, paso a ver la técnica de inoculación. La mayoría de las muestras biológicas que suelen tener flora bacteriana acompañante deben de sembrarse por la técnica de estrías, que es una técnica para aislar las bacterias.
¿ok? Más adelante la vamos a ver. Primero vamos a comenzar con los medios de cultivo. No muchas personas, muchos de ustedes conozcan estos medios de cultivo, o los que lo conozcan, pues adelante. Aquí tengo un recuadro donde están los medios de cultivo, pero tal vez los conozcan, pero también desconozcan muchos acerca de cómo se hacen estos medios de cultivo. Existen muchas marcas en el comercio, entre ellas, por ejemplo, estas que vemos acá, que son las Bioxom. Estas son para la gente ni tan pobre ni tan rica. Estas son de un valor más o menos considerable. No y son bastante buenas. Es de la marca Bioxom. Hay otros un poquito más caritos como el Oxoid, el Difco, que son marcas un poquito más especiales. Una es británica y la otra es americana. Pero así como este es Bioxom, que son de más o menos de término medio, también hay los medios de cultivo patito, o sea, que son de muy baja calidad, pero pues algunos los utilizan, pero pues a veces no. O sea, no te dan un medio de cultivo adecuados, no tienen contenido de agar adecuado, o son muy pálidos, o sea, dependen de muchas cosas. Bueno, ahora, estos medios de cultivo, aquí estamos viendo en la parte frontal, vamos a llamarles, y donde está el nombre del medio de cultivo. Acá no se alcanzan a ver los nombres, pero aquí están los nombres y va difiriendo obviamente del medio de cultivo. Ahora, este frasco con el nombre, a un lado, por ejemplo, a su izquierda, aquí alcanzo a ver más o menos, tal vez es la fórmula, qué es lo que contiene el medio de cultivo. Porque además de los nutrientes, que son los que le van a dar las, el alimento necesario para que crezcan las bacterias, algunas veces también contienen sales, contienen indicadores e incluso inhibidores. Pues aquí está todo detallado a un lado. Y del otro lado, por la parte que no se alcanza a ver, tal vez en el del lado derecho, en otro costado, está cómo se prepara el medio de cultivo. O sea, allá están las instrucciones. Estos medios de cultivo se preparan como si estuvieran preparando una gelatina. También sé que no todos han tenido la oportunidad de prepararse una gelatina, pero pues siguiendo las instrucciones, allá dice que preparan agua caliente y que agua caliente en la cual van a disolver el contenido de la gelatina que trae ¿cómo se llama? El paquetito, y lo van disolviendo hasta que vean que se disuelve, se agregan otros tanto de agua ya fría y esperan que ya baje más a la temperatura para que puedan llevarlo al refrigerador. ¿Ok? Esto es para un alimento. Generalmente los alimentos, recuerden, muchos de ellos no están estériles. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con los medios de cultivo? Los medios de cultivo sí hay que pesarlos, tienen una cantidad, difieren de cada uno, y allá, aquí en las instrucciones está, por ejemplo, pueden ser 20 gramos para un litro, pero muchas veces no necesito un litro, tal vez necesite nada más 3 o 4 cajas de agar. Entonces saco mi cuenta, pues a lo mejor preparo cuarto. Entonces voy a preparar, ¿cuánto? 5 gramos, ¿ok? 5 gramos en cuarto litro. Lo, el procedimiento desde calentarlo es fundir. Fundir, se funde el agar, se calienta. Igual el medio de cultivo lo vamos a calentar, lo llevamos a una placa calentadora o a una estufa, qué sé yo, y pum, lo pongo a calentar, y hay que estarlo cuidando, así como se cuida la leche para que no rebose, así hay que estarle moviendo, porque muchos contienen una gran cantidad de nutrientes y muchas veces se va hacia abajo. Si no lo voy homogenizando conforme lo voy calentando, entonces voy quemando eso que está en el fondo, ¿no? Y se va caramelizando y eso ya no sirve. Entonces, por eso hay que estarlo homogenizando. Esto, cuando están comenzando los muchachos a trabajar en el laboratorio, es fundamental, porque se les olvida o qué sé yo. Y muchas veces, cuando yo reviso, por ejemplo, llevo los matraces para que lave, veo que está quemado el ponga. ¿Y esto? ¿Quién hizo esto? Está mal.
O sea, procura no que cuando estés calentando el medio hay que estarlo homogeneizando, porque si no, todos los nutrientes ya los echaste a perder, ¿ok? Sobre todo, pues, cuando son bacterias muy exigentes, ¿no? Muy exigentes. Ahora, terminas de calentarlo, ahora sí, no lo vamos a llevar al refrigerador, es como la gelatina, sino que las tapamos porque se preparan en matraces, se preparan en matraces de Erlenmeyer, pone su tapón de algodón con gasa, se tapan, se pone una capucha de papel de aluminio y se sella muy bien y esto se lleva al esterilizador o al autoclave. Entonces, allá generalmente los medios, muchos de ellos se esterilizan. Hay algunos muy contados que no se esterilizan. Por allá, cuando veamos coprocultivo, les voy a decir, hay uno que no se esteriliza. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de un agente inhibidor. ¿Okay? Ahora, estos se esterilizan casi siempre a 15 libras, 15 minutos en autoclave. ¿Mm? Que el autoclave es un artefacto, es un equipo para esterilizar de los laboratorios y también de los hospitales. Y esto utiliza un calor húmedo para esterilizar. ¿Cómo lo hace? No sé si han visto un esterilizador, pueden buscarlo en el internet. Hay algunos que son verticales, hay algunos que son horizontales y que tienen pues están conectados, ya sea ahora son de electricidad, pero antiguamente era de gas. Yo llegué a utilizar de gas, así como una olla Presto, pero los que tengan para controlar la presión. Entonces, esto llevan un poco de agua, incluso tiene un tubo para ver el nivel, se llena, se le pone agua, se pone lo que se va a esterilizar, en este caso un medio de cultivo, y se cierra en forma hermética y se abre una válvula, ¿ok? Entonces se empieza a calentar y el vapor que se va generando va llenando el contenido de esa autoclave. Entonces, ¿cómo lo notamos nosotros que ya está saturado? Porque empieza a salir a través de la válvula. ¿Okay? Una vez que empieza a salir por la válvula, ¿qué hacemos? Cerramos la válvula y esta presión aquí empieza a subir porque lo seguimos calentando. Lo seguimos calentando de tal forma que empieza a subir la presión y nosotros no sé cómo se llama ese artefacto para medir la presión. Entonces, vamos viendo cómo va subiendo hasta llegar a 15 libras. En el momento que llegue a 15 libras, lo tratamos de mantener, porque el autoclave es como un boiler, tiene tres, bueno, tres posiciones: apagado, término mínimo, término medio y término máximo. Obviamente que cuando estamos calentando para que llegue a la presión, lo tenemos en término máximo. Cuando llega a las 15 libras, ¡tum!, lo bajamos a mínimo, ¿no?, para tratar de mantenerlo. Obviamente que si durante el transcurso de esos 15 minutos tiende a bajar, le aumentamos, lo encendemos otra vez hasta que vuelve a alcanzar y lo volvemos a bajar. Y así lo vamos manteniendo hasta que esté 15 libras durante 15 minutos. Obviamente, terminado el tiempo, se apaga y se deja que se descienda y vaya bajando solito. Ya es tarda porque se calentó, tarda mucho. Y una vez que ya la aguja llegue a cero, abrimos la válvula para que salga el exceso de vapor y ya destapamos y ya tenemos nuestro medio de cultivo ya estéril, que esta esterilización es una esterilización utilizando calor húmedo, porque existen otras formas de esterilización que en este momento no es el caso, ¿ok? Ahora, ¿por qué les marco también, por qué les señalo a todo esto de los medios de cultivo? Y porque en este cultivo se utiliza agar sangre.
Entonces, pero la sangre no se puede esterilizar. Ojo, ¿ok? Y hay muchas cosas que nosotros utilizamos que no se pueden, bueno, no es que no se pueden esterilizar por este método, que es el calor húmedo. Por ejemplo, los antibióticos, suplementos especiales para ciertas bacterias, muchas veces no se pueden esterilizar por calor húmedo porque pues podemos estropearlos, podemos coagularlos, por lo que hace, por ejemplo, a las proteínas los coagula. Entonces ya no van a servir para lo que lo vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo yo hago llegar el agar sangre al medio de cultivo para que no se estropee, para que no se eche a perder? Bien, ahora, recuerden que cuando sale el medio de cultivo del autoclave está hirviendo. ¿No? Casi siempre cuando se va a poner los medios de cultivo, estos medios de cultivo, recuerden, hay medios de cultivos que pueden ser líquidos y sólidos, ¿ok? Los líquidos obviamente son los caldos de cultivo, y los sólidos son los que contienen agar, ¿ok? Ahora, hay uno intermedio que es semisólido, ese casi siempre va en tubo, al igual que el caldo, obviamente, porque es líquido, casi siempre va en tubo, al igual que el medio semisólido, porque no lo puedo poner en una caja de Petri. Ahora, los medios semisólidos, además de que yo los puedo poner en una caja de Petri, que es el recipiente que se utiliza para hacer las siembras, los puedo poner también en un tubo para sembrar. No sé si ustedes han visto algunos tubos de cultivo tienen dos partes o una pendiente, o sea, los inclinan para que se forme esa pendiente y se pueda hacer una estría allá, ¿ok? O sea, los sólidos se pueden poner también en tubo y en caja de Petri. Ahora, en el caso de los medios de agar que se van a poner en caja, se tiene que esperar que baje la temperatura de ese matraz con cultivo, con medios de cultivo, hasta una temperatura aproximadamente, vamos a ponerle 50 grados, en donde ya nosotros incluso ya los podemos tocar sin quemarnos, ¿ok? Entonces ya nosotros decimos ya está a temperatura de cachete, porque lo puedes poner en tu mejilla, en tu cachetito y no te quemas. Entonces ya ese es el momento de de depositar ese medio de cultivo en las diferentes cajas de Petri para que vayan cuajando, se vayan enfriando y queden ya sólidos, ¿ok? Ya están listos para sembrar. Ahora, cuando yo pongo el agar sangre, casi siempre el agar sangre se utiliza una base de agar, que es una base de agar que puede ser de diferentes tipos. Pues existe la base de agar sangre, existe el agar TSA, existe el agar nutritivo, que son medios de cultivo inertes que no tienen colorantes y la cual por eso se utilizan para el agar sangre. Permítame, creo que está hablando mi esposa. María. Entonces, el momento de poner la sangre al medio es cuando ya está a esa temperatura de aproximadamente de 50 grados centígrados, porque tampoco los vamos a estar midiendo. Entonces, se va palpando y ya la experiencia conforme vas preparando a gas sangre va diciendo cuándo ya es el momento. Entonces, cuando ya está a esa temperatura, le ponemos la cantidad de agar sangre. ¿Cuál es la cantidad? Varía entre 7 y 10%. O sea, tampoco puede estar muy diluido, que quede como agua de sandía. No, tiene que tener un color aproximadamente, por eso les digo, es de 7 a 10 mililitros por cada 100 de medio de cultivo. Entonces se homogeniza muy bien, y eso sí, tiene que ser con mucha rapidez, porque pues si al agregar la sangre, si está un poquito fría la sangre, pues te enfría más y se va cuajando, se va endureciendo el medio. Entonces tiene que ser rápido. Por eso es casi siempre cuando se prepara agar sangre no se preparan volúmenes muy grandes, o sea, de preferencia volúmenes pequeños para que te dé tiempo de ir depositando todo el medio de cultivo que ya se preparó, porque si no empiezan a aparecer
coágulos así grandes, o sea, que van, y el medio se torna no liso, sino que con ciertas altibajos. Y eso, pues, a la hora de siembra, pues, puede ser romper el medio. Entonces, así se prepara el medio de cultivo del agar sangre y la mayoría de los otros medios de cultivo. Ahora, cuando el agar se va a poner en el tubo, no se esteriliza primero y se pone en tubos, no. Lo que se hace, se funde, recuerden el proceso de fundición cuando se calienta, una vez que esté ya fundido el medio, ahora sí se pone en tubos. Y esos tubos se tapan y se esterilizan. Y cuando salgan, se inclinan con la ayuda de algún objeto. Por ejemplo, nosotros utilizamos las pipetas serológicas que son de vidrio, que son largas. Entonces, a lo largo de todo eso vamos acostando con la tapa ¿cómo se llama? En el tubo de la pipeta para que quede ligeramente alzado y esperamos que cuaje. Una vez que quede sólido, ya está, ya están listos, se recogen los tubos. Deben de pasar un proceso que también se les pide, que se conoce con el nombre de prueba de esterilidad. Estos medios, una vez que se preparan, se pasan a la estufa bacteriológica a 37 grados centígrados, 24 horas, y al día siguiente se observa si no hay ninguna colonia por allá contaminante, porque cuando cae, por ejemplo, una bacteria, se va a formar una colonia en el tiempo que es de incubación y al día siguiente lo puedo ver. Muchas veces, si solo es una, no hay problema. O sea, se trata de evitar a la hora de siembra. Pero si son varias, sí ya no dificulta la hora de la siembra. Ahora, así es el procedimiento de preparación de los medios de cultivo. Hay otros medios especiales que tienen otra metodología, pero esos como les digo, son especiales, no siempre, pero la mayoría así se prepara un medio de cultivo. Ahora, vamos a comenzar con el cultivo de exudado faríngeo. ¿Qué medios voy a utilizar? El que sí no puede faltar es agar sangre. ¿Por qué? Porque lo que voy a buscar en forma intencional es el Streptococcus pyogenes. Se suelen utilizar otros, como este medio de agar sal y manitol. El agar sangre es un medio enriquecido. El agar sal y manitol es un medio selectivo y diferencial. ¿Ok? Es un medio selectivo y diferencial. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace selectivo? Lo hace selectivo para el Staphylococcus aureus. Aquí, la mayoría de las bacterias que no puedan crecer en presencia de sal, sobre todo a esta concentración que contiene el medio lo contiene al 7.5%, casi ya ni los estreptococos pueden crecer acá, y es muy alta. Y las bacterias que crecen con esa cantidad o en presencia de sal se conocen como halofílicos. ¿Ok? Ahora, ¿y por qué es diferencial? Porque tiene una sustancia o un carbohidrato que en este caso es un manitol. El manitol me va a ayudar a diferenciar entre las bacterias de estafilococo que utilizan el manitol de los estafilococos que no lo utilizan. O sea, son manitol negativos. Por eso es diferencial. O sea, es selectivo y diferencial. Vamos a ver más adelante en coprocultivo muchos de estos medios. O sea, no como el salmanitol, sino son otros diferentes para las enterobacterias. ¿Ok? Ahora, aquí está, por ejemplo. También se suelen utilizar otro para enterobacterias, que también aunque en su nombre no lleva el inhibidor ni la sal diferencial, pero es un medio ¿cómo se llama? Selectivo y diferencial. Agar McConkey. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con más detalle para coprocultivo. Ahora, estos dos, pues, se suelen utilizar, pero no está plenamente demostrado que puedan causar faringitis. ¿Ok? ¿Cuáles son los que están? Streptococcus pyogenes, por eso se busca en forma intencionada, además de las secuelas que suele producir si
causa enfermedad, ¿ok? ¿Qué más? Más adelante vamos a ver, aquí están ya los medios. Vean, este el agar sangre, más rojo, más intenso, precisamente por la sangre. Y el agar salmanitol, vean, es ligeramente rosadito, rosado pálido. Aquí se ve un poco intenso, pero como les digo, además de esto, de sal y la manitol, tiene un indicador que es el rojo de fenol. Ese indicador es un indicador de pH. Y este indicador de rojo de fenol lo vamos a ver también más adelante para las pruebas bioquímicas. El rojo de fenol que a pH neutro, vean, es de color. Bueno, aquí está un ligeramente alcalino. Porque este indicador de pH, cuando se hace alcalino, queda rosado. Cuando se hace, cuando hay presencia de un ambiente ácido, queda de color amarillo. Entonces, por eso me permite hacer una diferenciación de las que utilizan en el manitol, porque al utilizar manitol se generan productos ácidos que va a dejar de color amarillo. Y cuando no hay, pues las bacterias que no la utilizan, pues no producen manitol y utilizan otras sustancias como las peptonas y tornan el medio de color rosado. O sea, este indicador de pH sí tiene dos cambios, dos virajes, nosotros le llamamos vira al color o vira al pH, dependiendo, ¿ok? Igual en el caso del agar McConkey, eso se los voy a explicar con más detalle. Se ve lo mismo, es diferencial, pero acá ya se utiliza otro indicador de pH y otro carbohidrato se utiliza, que es utilizado por las enterobacterias. Pero vean, siempre es un color todavía más pálido. Y estos son los medios sin inocular. Ahora, cuando se va a utilizar o se va a procesar, perdón, se va a procesar una muestra biológica de expectoración, casi siempre, además de estos medios, vean, haga sangre, pues no precisamente Streptococcus pyogenes, pueden crecer otro tipo de bacterias. Se puede utilizar aquí, sí, ya está más indicado estafilococo de salmanitol, aunque el estafilococo casi siempre el tipo de infecciones son un poquito más localizadas. Causa tal vez neumonía no es tan muy frecuente, ¿ok? Ahora, en el caso de las enterobacterias, sí, son microorganismos que pueden estar como causa de infecciones pulmonares, ¿ok? Ahora, se le agrega otro medio, ¿vea? Que es el agar chocolate. O sea, no es agar chocolate porque contenga chocolate, sino porque el color de del medio de cultivo es color café. Y algunas veces está muy intenso el color café que parece una tablilla de chocolate, ¿ok? Pero se utiliza mucho para el estreptococo pneumoniae. Eso sí, ya es como causa de una pulmonía o de infecciones pulmonares, ¿ok? Entonces, lo que contiene el agar chocolate aquí es hemoglobina. La hemoglobina, que puede incluso prepararse en el medio, el agar chocolate se puede preparar a partir de agar sangre, pero tiene que ser controlada por la temperatura, o sea, hay que controlar la temperatura. Casi siempre debe estar la temperatura, si vamos a preparar agar chocolate a partir de agar sangre, se pone un baño María a 80 grados centígrados. Durante aproximadamente 20 minutos o tal vez menos, 20 minutos, y se pone el agar sangre allá. Recuerden qué es lo que sucede, se hemolizan los eritrocitos y sale la hemoglobina, ¿ok? Entonces se torna café, así como la morcilla. ¿Cómo preparan morcilla? Pues calentando esas tripas del cerdo a altas temperaturas se va coagulando la sangre porque las tripas se llenan con sangre y algunas veces con carne y todo, pero pues eso es el tiempo de calentamiento va tornando negro, entonces por eso se ve la morcilla. Y al igual que el agar chocolate, hay que calentarlo para que se rompan los eritrocitos, pero de forma controlada para no
echarnos también la hemoglobina. También se vende en forma comercial ya la hemoglobina, pero no sale tan café como cuando se prepara a partir de agar sangre. Hay otros medios que se pueden preparar a partir de agar chocolate, como el agar Talle Martin. Entonces, aquí ya se ponen suplementos especiales como para neiserias, suplementos nutricionales para neisseria meningitis o para Neisseria gonorre, junto con con antibióticos, para tratarlo de hacerlo más inhibidor y más rico para ese tipo de microorganismos, que es el agar Talle Martin. Taller Martin. Muy bien, estos son los medios de cultivo. Y aquí estamos, nada más es aumentar el agar chocolate. Vean cómo si parece una tablilla de chocolate. Aquí incluso yo lo veo todavía un poquito enrojecido, pero pues allá está, ¿ok? Muy bien, una vez que ya tengamos la muestra, ya vimos la muestra, cómo se toma, ya tenemos los medios de cultivo, se procede a hacer la siembra o el inóculo inicial. Aquí lo que estamos viendo es el inóculo inicial. Vean cómo está utilizando un mechero, Bunsen, vean la flama, no es muy grande el área de esterilidad que pueda darnos este mechero. Si nosotros trabajamos en un laboratorio que no esté utilizando, por ejemplo, cubículos para siembra, si es un espacio muy amplio, esta flama, si hay personal andando por allá, se va moviendo o hay corrientes de aire, se mueve. Entonces, aún entorpece a la hora de estar sembrando. Por eso casi siempre debe existir cubículos de siembra o espacios más pequeños para hacer los cultivos. En este caso está utilizando, porque es un exudado faríngeo, está utilizando el hisopo que se utilizó para tomar la muestra. Entonces se deposita, se hace una pequeña mancha, se va embarrando el algodón donde se va girando, porque no se sabe en qué parte del hisopo está, se va girando y haciendo también rotar un poco, no avanzando mucho. Es una pequeña mancha allá y ya para depositar la muestra. Una vez hecho este hisopo ya se debe de desechar en condiciones siguiendo las normas del RPBI, o sea, porque ya es un material infectocontagioso. Ok, ahora, después de hacer esto, el inóculo inicial, vamos a proceder a hacer las estrías. Acá la imagen no es muy representativa porque incluso ya crecieron las bacterias. Acá se ven en el medio de cultivo ya crecieron. Pero es nada más para mostrarles que ya se va a comenzar a hacer las estrías. ¿Cómo se hace esto? Aquí está. Vean, esta es la técnica de aislamiento, también se conoce técnica de estriado en pentágono. Le han dado varios nombres: técnica de estriado, técnica de pentágono, técnica de agotamiento. O sea, oigan la palabra, agotamiento. ¿Ok? Más ahorita les voy a explicar qué es lo que hacemos. Bien, vamos a utilizar el asa bacteriológica que son la redonda, la que tiene el círculo redondo, que puede ser la chica o la grande, no importa. Esto hay que esterilizarlo previamente y lo vamos a enfriar, lo podemos enfriar en el medio, por abajo de donde está el inóculo inicial. Se puede enfriar allá, no hay ningún problema, se enfría. Y después vamos a hacer o vamos a pasar esa asa, vean, donde está la muestra hacia la derecha, o sea, y bajando, tratando de llevarnos toda la muestra. Vean cómo hacemos esas estrías, como si estuviéramos haciendo caligrafía. Vean, de arriba hacia abajo. Y vean, ese espacio es bastante suficiente, pero ya se hicieron varias estrías. Este es el 1. Vean, pasamos al 2. Lo que vamos a hacer antes de hacer la siguiente estrella, que es la segunda, esterilizamos el asa otra vez y volvemos a enfriar donde enfriamos previamente y empezamos a hacer las estrías donde terminó las estrías del lado derecho abajo. Vean aquí. Y vamos a hacer otra vez las estrías. Comenzamos hacia
de arriba, de pegada a la caja, de pegada a la caja hacia el centro. Vean, ¿ok? Entonces ya vean cómo nos estamos llevando casi la mitad de la estrella anterior, ¿ok? Y así vamos a hacer la tercera, vean, volvemos a esterilizar, volvemos a localizar donde terminamos y volvemos a hacer lo mismo, hacia abajo, ¿ok? Terminamos, volvemos a esterilizar y volvemos a enfriar y hacemos ya la cuarta. En este caso, pues hicieron 4, pero se pueden hacer 5, incluyendo este último, por ejemplo, que es una estría que se va hacia abajo. Nosotros le llamamos la cola de gato. Se va hacia abajo. Ya, terminamos. Vean, acá hay varias cosas para observar. Primero, que casi siempre nos llevamos la mitad de la estría anterior. Vean, ¿ok? Que les dice la palabra agotamiento. ¿Ok? Otra, que esta figura o este pentágono, que si fueran 5, observamos que no topa con el inicio. ¿Ok? Eso también es muy importante. No tocar con el inicio, o sea, no es cerrar hacer el pentágono o el cuadrado o terminar el círculo, no, 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 ese es el chiste. O sea, de hecho, es tratar de evitar unirlo. ¿Ok? Esa es otra observación. Ahora, ¿qué espero yo que suceda? La palabra agotamiento, vean cómo sí se utiliza, y esta la utilizan mucho los españoles. Vean, el inóculo inicial yo lo puse acá. Y en la primera estría yo hice estrías llevando la parte de esta hacia la derecha. ¿Ok? Y en la segunda, pues ya no tomo toda la estría que hice, sino parte de ella. La llevo también otra vez hacia la derecha. Después en la tercera estría vuelvo a hacer lo mismo. Lo llevo, bueno, en este caso hacia la izquierda. Vean, llevo hacia la izquierda. O sea, el inóculo inicial que yo puse se va reduciendo, se va gastando, se va agotando, ¿ok? De tal forma que cuando yo haga la última estría o la estría de cola de gato, yo me lleve nada más algunas, ¿ok? Que al final deben ser muy pocas, ¿ok? Y esto me da la posibilidad de que muchas de las colonias, recuerden que hay flora bacteriana presente, muchas de las colonias presentes allá vaya gastando ese inóculo y que al final únicamente queden, pues vamos a llamar 10 colonias distribuidas. Entonces, con el tiempo que le voy a dar de inoculación, van a tener la oportunidad de que esa, donde cayó una bacteria, se supone que donde caiga una bacteria, el tiempo que yo le doy para incubar, el tiempo de incubación, que son 24 horas a 37 grados centígrados, a esa bacteria que cayó acá le va a dar la oportunidad de que vaya multiplicándose, ¿ok? Hasta que a las 24 horas yo ya alcance a ver una colonia bacteriana, que es un punto, como si fuera algunas veces de pus, otras muy pequeñitas. Va a depender del agente etiológico. Aquí está otra vez, nada más en forma esquemática para ya mostrar, pero aquí lo que tiene el defecto es que las estrías están muy amplias. Deben ser lo más pegadito que se pueda. ¿Ok? Ese es el único defecto. Y vean, casi lo pegaron al final. Esto no debe de ser así. ¿Ok? Bueno, aquí está. Aquí lo que se trata de ejemplificar es que utilizan un inóculo inicial. Aquí está. Vean. Primer cuadrante, segundo, lo dividen en cuadrantes y vean cómo hacen las estrías. Igual también no es muy esquemático, como que está muy pegado las estrías. Pero pues como lo vimos anteriormente, sí son el ideal. Pero aquí lo que cabe señalar es que se utilizan 2 tipos de muestra. O sea, vean, de hecho, acá dice 4, con un crecimiento de 4 cruces, con un crecimiento de 1 a 2 cruces. Cuando utiliza, por ejemplo, una muestra que no tiene mucha flora bacteriana
acompañante, vean, si hago las estrellas que vimos, hasta en el segundo cuadrante ya puedo observar lo que les decía, esto, que ya se pueden aislar esos círculos, me están ejemplificando, colonias bacterianas, que también se conocen como unidades formadoras de colonia. Y en este caso son dos, bueno, yo observo dos, una grande negra y una mediana negra. Y por acá hay una perdida que es blanca o transparente, vean. No está muy bien aislada, vean, está pegada con otra negrita. Ahora, la otra muestra es una muestra cuya flora bacteriana acompañante es muy grande. Vean cómo desde la primera estría, vean cómo está tapizada de bacterias, pegadas unas con otras en la segunda. En la tercera, pues ya está un poco menos, pero aún sigue, vean, no se puede trabajar de esta forma. Ahora, en el cuarto cuadrante, que es el que está del lado izquierdo abajo, ya observamos las colonias que ya les mencioné, vean, negras, chicas, medianas y grandes, y blancas incluso, medianas y grandes, no, porque no son colonias muy grandes. Bueno, esto es el chiste de las estrías, de las material biológico que viene con flora bacteriana acompañante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que ya están aisladas, que ya puedo trabajar. O sea, la mayoría del material biológico, lo que hago es hacer esto para que yo pueda tener un microorganismo, que yo pueda observar sus características macroscópicas, para que yo pueda comenzar a diferenciarlas de las otras bacterias que también tal vez crecieron y que no son el agente patógeno. ¿Ok? Ahora, pues yo casi siempre les pongo el ejemplo, por ejemplo, a ustedes que son de diferentes grupos, ¿cómo yo voy a identificar a una persona de sus grupos, por ejemplo? ¿Con qué? Con sus características macroscópicas, obviamente de las que yo pueda ver. En el caso de los humanos, la altura, el peso, el color de la piel, el color de los ojos y así. Y no lo puedo identificar si están en una multitud, ¿ok? Entonces tengo que, pues, ponerlos tal vez en un salón y que esté más amplio y ya pueda ver ya a todos. Voy viendo a todos y ya, es esta persona que estoy buscando. Así voy a proceder en el caso de un agente patógeno. Ya está aislada según las características morfológicas o tal vez no tan macroscópicas que puedan ser, incluso se utilizaron muchas de esas y se siguen utilizando todo el día de hoy, como son las tinciones, ¿ok? Y las tinciones, recuerden cuánta información me da. Por ejemplo, en el caso del exudado faríngeo, una característica muy importante que voy a buscar en el caso de Streptococcus pyogenes es la hemólisis. Y en el caso de Streptococcus es una beta hemólisis, que es una característica macroscópica que yo fácilmente puedo observar en el agar sangre. Bien, perdón, no les dije qué tipo de sangre. Casi siempre el que más se utiliza y el que mejor resultados da es el agar sangre de carnero, ¿ok? ¿Se puede utilizar otro tipo de sangre? Sí, pero hay que estar muy seguros de que no esté tomando antibiótico. Por ejemplo, si es sangre humana, sí se puede utilizar, pero hay que ver que el que done la sangre no esté tomando antibióticos. Ahora, puede ser también sangre de conejo. Nosotros utilizamos mucha sangre de conejo en el laboratorio porque es más fácil de obtenerlo y pues los conejos pues las tenemos a mano. Sangre de caballo también se puede utilizar, pero muchas veces hay que tener cepas de referencia para ver si crece el Streptococcus pyogenes. Eso también es muy importante, las prácticas de calidad que se deben de hacer antes de, si se va a utilizar sobre todo este tipo de agar sangre. ¿Ok? Bueno, aquí lo que estamos viendo son las formas de inoculación de medios de cultivo. Nosotros ya vimos el del agar en la caja de Petri. También debe decirles que también tiene una forma adecuada de agarrar esa caja de Petri. Casi siempre utilizamos el dedo índice y el dedo pulgar para tomar la tapa de la
de la caja de Petri y con el resto de los otros dedos agarramos el fondo. Obviamente esto es práctica. Entonces, y casi siempre todas las cajas de Petri se deben de colocar, una vez que ya se hayan enfriado los medios de cultivo, cuando ya se prepararon, ya están perfectamente bien sólidos, los ponemos de cabeza, casi siempre, o sea, así deben de estar. O sea, no casi siempre, así deben de estar. Porque cuando las tomamos, entonces con el fondo, que es el fondo que estás mirando hacia arriba, agarramos el fondo y agarramos la tapa y la destapamos, ¿ok? Y casi siempre también tenemos las costumbres de apilar las cajas de Petri. Entonces, cuando las apilamos viendo hacia arriba, si no tenemos el cuidado de tomar la última, casi siempre destapamos la que está abajo. ¿Por qué? Porque agarramos la tapa y no el fondo. Por eso siempre se deben de poner de cabeza. Siempre. Acá hay otras formas de inoculación. Vean. En el recuadro de a la izquierda, arriba, es la forma de inoculación de un caldo, que es un líquido. Vean, vean cómo lo señala en A, punto de inoculación, es poner, inclinar un poco el tubo, introducir el asa, depositar la cepa de referencia o la cepa que estemos trabajando. Entonces, la depositamos en el vidrio o en el cristal o en el plástico del tubo, vean. Y cuando regresemos en la forma vertical, vean cómo el inóculo queda por debajo. Es de la forma ideal, como se debe de inocular un líquido. Pero casi siempre metemos el asa y sacudimos allá el asa. Casi siempre, incluso hasta yo lo hago. ¿Ok? Y aquí abajo está la forma de inocular un agar sólido en tubo. Vean, puede ser que se penetre hasta el fondo, vean cómo en A, y después se saca el asa. En este caso sí sería una asa recta, vean, no tiene el círculo. Y con esa asa recta, la parte pendiente se hace una estría, ¿ok? Y ya se sembró. Vean cómo está acá, en el lado derecho, arriba es un tubo, vean cómo está penetrado está introducido el asa, es una asa recta, y acá es una pendiente, que generalmente es donde se hace la estría, ¿ok? Aquí están las asas, en el centro es una asa recta y una asa redonda. Entonces, generalmente se utilizan, estos son los artefactos que utilizamos para hacer la siembra. Muy bien, ahora, la interpretación de los cultivos. Casi siempre que utilizamos características macroscópicas de las colonias. La reacción de Gran, como ya vimos en su caso, que nos da la reacción al colorante y también nos da mucho la morfología y la disposición, también recuerden. Ahora, y finalmente ya empezamos a hacer la identificación mediante características, muchas de ellas que son metabólicas, incluso ahorita vamos a ver muy pocas de estas reacciones, casi aquí utilizamos más de reacciones a ciertas sustancias, si son sensibles o si son resistentes. Pero aquí está, se utiliza para la identificación de nuestro agente etiológico. Estas son identificaciones, ¿cómo llamarles? Tradicionales. Bien, acá lo que vemos es algunas variedad de morfologías coloniales. Pues algunas veces se suelen utilizar, sobre todo cuando uno está comenzando a aprender la microbiología, pero a veces es un poquito engorroso, ¿no? Pero pues aquí el libro lo señala. ¿Cuáles son las formas? A veces son puntiformes, vean, pueden ser de diferentes tamaños, es la misma. Pueden ser circular, vean, estas son redondas, o algunos pueden ser filamentosas, vean cómo se va extendiendo a partir del centro de la colonia. De forma irregular, algunas rizoides, vean cómo también se va, más o menos son un poquito amorfas, en forma de aguja, estas sí,
Algunas ya yo las he apreciado en ciertas colonias bacterianas, obviamente, pues por los años de estar trabajando en el laboratorio. La elevación, algunas pueden ser planas, o sea, están muy pegaditas al agar, elevadas un poquito por arriba, y algunas son convexas. Vean, la mayoría, por ejemplo, de estafilococos son así. Algunas son pulvinadas, vean cómo la forma. Otras son umbonadas y otras son umbilicadas, o sea, hacia adentro. El margen puede ser entero, puede ser ondulado, puede ser lobulado, puede ser cerrado o erosionado, filamentoso o rizado. Obviamente, para esto muchas veces se suele utilizar un estereoscopio para ver las morfologías de las bacterias, ¿ok? Ahora vamos a comenzar con la identificación. Recuerden que ya vimos la siembra, ya crecieron las bacterias. Esta siembra casi siempre les digo que es superficial. Aunque nosotros les decimos siembra, no es tanto el término así como introducir dentro del agar, sobre todo en la caja, no, es en la superficie, es asentar el asa e irlo desplazando suavemente. ¿Ok? No es hacer estrías o surcos, no, no, porque pues se rompe el medio, sí, incluso a veces al estar haciendo esas estrías, muchas veces se suelen romper los medios si no tienen el contenido adecuado de agar, pero sí, no, no, es hacerlos por encima del agar, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la identificación, ya crecieron las colonias bacterianas y ahora vamos a identificar cocos gram positivos. Como bien les señalé, cuando hicimos la siembra, ¿qué voy a buscar? ¿Qué características voy a buscar en el caso del Streptococcus pyogenes? Hemólisis. ¿Hay otros que pueden tener causar hemólisis? Sí, hay otros microorganismos, hemólisis. Morfología colonial. Vamos a hacer también la tinción de Gram para conocer la morfología bacteriana. Y después empezamos a hacer las pruebas, que son las pruebas de oro para la identificación de los diferentes microorganismos que ya vimos. Catalasa, bacitracina, optoquina y coagulasa, que esta puede ser en placa y en tubo. Vamos a comenzar con los streptococos, ¿ok? Bien, vean como aquí ya les estoy mostrando las colonias bacterianas que son beta hemolíticas. ¿Qué es una beta hemólisis? Una beta hemólisis es una hemólisis donde hay destrucción completa de los eritrocitos alrededor del agente etiológico que lo está produciendo, esta hemólisis. Vean, en el lado izquierdo, vean cómo, obviamente aquí hay también importante señalar que esto no es un cultivo de exudado faríngeo directo, ¿ok? Sí, ven ustedes las estrías y todo, pero esto ya es de un cultivo puro. Esto no sale así cuando es a partir de un exudado faríngeo. Esto ya es un cultivo puro. ¿Cómo hago yo un cultivo puro? A partir del crecimiento que ya vimos, ya selecciono, por ejemplo, el agente, la bacteria que tiene beta hemólisis, la tomo con mucho cuidado sin tomar otra y la paso a otra caja y agarro sangre. Vean, aquí ya es el crecimiento. ¿Por qué? Porque agarré una gran cantidad de esa colonia y la estrié y todo lo que está aquí es beta hemolítico, muy probablemente sea Streptococcus pyogenes, ¿ok? Ahora, vean la colonia, aquí una colonia, por ejemplo, fíjense en una colonia cualquiera de ellas, vean, en el centro hay un punto. Ese es el tamaño de la colonia. Y alrededor se ve esa hemólisis, que es una zona clara alrededor de esa colonia. O sea, ¿por qué? Porque hay una destrucción completa de los eritrocitos. Esa es una beta hemólisis. Y esta es una de las primeras características que yo empiezo a ver cuando estoy procesando un cultivo de exudado faríngeo, ¿ok? Esa es una beta hemólisis. Aquí están otras, vean.
Aquí están pegadas las colonias. Esto obviamente también son cultivos puros. Vean, ¿ok? Entonces utilizamos mucho la fuente de luz para apreciar mejor la beta hemólisis. Casi siempre se les pide o se les recalca mucho a los que están procesando cultivo de exudado faríngeo que hagan unas siembras hacia adentro del medio, ¿m? Para favorecer la, la hemólisis, porque hay un tipo de hemolicina que es sensible a la, a la luz y perdón, al oxígeno, no a la luz, al oxígeno. Y pues muchas veces no podemos apreciar en forma adecuada esa hemólisis. Y otra que es resistente a al oxígeno. Muy bien. Ahora, otras bacterias, como también otros estreptococos, también pueden producir otro tipo de hemólisis y se conoce como hemólisis alfa, son alfa hemolíticas. ¿Mm? Entonces, este tipo de hemólisis es diferente a la anterior. ¿Por qué? Porque es una hemólisis parcial. Entonces, al no destruirse en forma completa los eritrocitos, se observa una coloración de verdosa o negruzca. Entonces lo hace diferente. Entonces, a la beta hemólisis, por eso es muy importante utilizar vean cómo en la beta hemólisis realmente lo que estamos viendo es el color del agar que se utilizó como base, que les dije que la mayoría de estos son agares que, no, que son inertes y tienen una coloración ligeramente amarillo, y es lo que observamos en el fondo. ¿Ok? Entonces, por eso se ve amarillo la beta hemólisis. Y la otra se ve ligeramente verdoso o necruzca. ¿Ok? Bien. Eh, Posteriormente de que yo haga esa observación de la hemólisis, lo primero que voy a hacer es la tinción de Gram. Recuerden que lo que hacemos en la tinción de Gram, todos los colorantes y cada uno de los pasos que se hace, y ya y lo que nos va a dar la tinción de Gram es la morfología de las colonias y la disposición. Por ejemplo, arriba tenemos cocos gram positivos en cadena y abajo incluso tenemos cocos o diplococos gram positivos que son sospecha de Streptococcus pneumoniae, ¿ok? Y en su caso, por ejemplo, pueden ser también cocos en racimos, que pudiera ser eh, sugestivos de estafilococo, ¿ok? Ahora, después de hacer la tinción de Gram, ya pasamos a hacer la prueba de catalasa. La prueba de la catalasa es muy fácil de hacer. Ustedes muchas veces ya lo han hecho en su casa. Y únicamente consiste en utilizar agua oxigenada. De hecho, nosotros utilizamos en el laboratorio el agua oxigenada que se vende en la farmacia. Agarramos una gota, la ponemos en un portaobjeto y con la ayuda de la ASA tomamos el agente etiológico sospechoso y la depositamos en esa gota de agua oxigenada. Si nosotros observamos esto que estamos viendo aquí en la imagen de arriba a la derecha, es formación de burbujas, es catalasa positiva. Si nosotros ponemos nuestro agente etiológico en la agua oxigenada o agua oxigenada y no observamos esto como en el lado izquierdo, es una catalasa negativa. ¿Ok? Bien, esta simple prueba se utiliza para dividir los agentes etiológicos en estafilococos, que son los que producen catalasa, son catalasa positivas, de los estreptococos, que son catalasa negativa. ¿Ok? Entonces, es una prueba muy fácil. Como les dije, bien, ustedes muchas veces lo hacían en su casa, cuando agarraban agua oxigenada y se lo ponían a su herida. ¿Qué es lo que observaban? Formación de burbujas, incluso
Con solo ponerlo en la piel muchas veces se puede observar formación de burbujas. ¿Por qué? Porque hay presencia de estafilococo epidermidis en la piel. O sea, por eso a veces hay que hacerlo un poquito con mucho cuidado para no dar falsos positivos. Hay algunos tips por allá en que primero se pone el material sospechoso y después se pone la gota. Y hay algunos tips que se sugieren, ¿ok? Pero esta prueba la utilizamos para dividir estafilococos de estreptococos, ¿ok? Y también, incluso la tinción de Gram, podemos ver algunas veces esa diferencia. Ahora, ¿cuál es la prueba que se utiliza para hacer la diferenciación o la identificación? Más bien, vamos a hacer la identificación ya del estreptococo piógene. La prueba de la bacitracina. Aquí me faltó poner el título. Bacitracina es identificación de estreptococo piógenes, ¿ok? Ahora, ¿cómo hago yo la identificación? ¿Y cómo hago yo la prueba de la bacitracina? Ahora, voy a tomar un agar sangre nuevo sin inocular y voy a tomar el agente sospechoso, eso es la colonia beta hemolítica, y la voy a sembrar en un cuadrante de ese agar sangre. Pero, ¿qué se observa acá? Que es una siembra en la cual yo no voy a hacer estrías, sino es un tapete. O sea, una estría muy pegada, 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 pegada en todo ese cuadrante, ¿ok? Para que crezca la bacteria. Entonces, terminado esto, deposito el disco de bacitracina. La bacitracina está contenida en estos discos que tienen una A, que la cantidad es de, creo que 0.1 unidades internacionales de bacitracina, ¿ok? Entonces se pone y se incuba. Y al día siguiente, si observo esto, que es una inhibición de la bacitracina, del crecimiento de estreptococo, ustedes lo ven fácilmente porque vean dónde comienza la parte amarilla, que es la beta hemólisis, allá comienza el crecimiento de la bacteria. Aquí cerca del disco no hay, o sea, me está diciendo que inhibió el crecimiento de la bacteria, porque se supone que hasta allá llegó. Entonces yo voy a informar que se aisló Streptococcus pyogenes en la muestra de exudafaringe. Ahora, puede ser que ese color amarillo llegue hasta el disco. Bueno, también puedo también informar que hay de un estreptococo beta hemolítico, no del grupo A. Lo que pasa es que el estreptococo piógenes pertenece al grupo A, por eso se informa así. Pero también existen otros estreptococos que también son beta hemolíticos y que algunos incluso pueden producir faringitis, pero no causar las secuelas. Y también tengo que informarlos. O sea, es estreptococo beta hemolítico, pero no es del grupo A. O sea, que no es estreptococo piógenes. Esa es la forma de reportar el cultivo. Ahora, esto es para estreptococo piógenes. Incluso existen otras técnicas, otros productos que se pueden poner en evidencia para identificar estreptococo piógenes. Ahorita no lo tengo a la mano, pero sí existen, pero esto es el más utilizado. Ahora, eh, para el Streptococcus pyogenes. Ahora, para la identificación del Streptococcus pneumoniae se utiliza la prueba de la optoquina. La optoquina es una sal de clorhidrato de cupreína. Esa es la sal que contiene la optoquina, ¿ok? Y se procede de la misma forma que en el caso de la bacitracina. Vean cómo se hace un tapete en un cuadrante de agar sangre. Se toma tu agar sangre, se pone la colonia sospechosa, se estría, vean, sin tratar de aislarla, que crezca en forma masiva, y se pone el disco de optoquina, que en su caso tiene una P, que es nada más de neumonía, para la identificación de neumonía. Y si se observa ese halo de inhibición,
yo reporto, se aisló un Streptococcus pneumoniae en la expectoración. ¿Ok? Ahora, si es resistente a la toquina, ¿qué reporto? Bueno, puedo reportar Streptococcus spp. No se hace una especiación. ¿Por qué? Porque para especiar son muchos los estreptococos que existen. Y en cultivos tradicionales es un poquito difícil llegar a esta especie. Tal vez si se tenga o se cuente con alguna metodología para especiar en estreptococos se pueda especiar. ¿Ok? Ahora, pasamos a colonias de Staphylococcus. En el caso de estafilococo, la hemólisis es un poquito, puede ser hemolítica o puede también no serlo, pero sigue siendo un estafilococo eh, aureus y que incluso puede ser patógeno, o sea, no necesariamente, pero, o sea, esa indicación de hemólisis no es muy importante. Ahora, es una colonia poco más grande que los estreptococos, casi siempre, una colonia de mediana a grande. En cambio, los estreptococos son colonias pequeñas a muy pequeñas, o sea, son colonias muy pequeñas. Ahora, también recuerden que se utiliza el agar salmanitol, y aquí está, es el de arriba, color ligeramente rosado, naranjita, muy pálido. Y aquí, como bien les señalé, es un medio selectivo y diferencial. Recuerden, vean, y esa diferenciación, vean que en el lado derecho de ese medio de cultivo está de color amarillo por la presencia del rojo de fenol y por los productos ácidos que da al utilizar el manitol, el estafilococo. Esto es un estafilococo, muy probablemente sea aureus. O sea, esto me diferencia las las colonias que utilizan de estafilococo, las que utilizan manitol, de las que no la utilizan. Aquí no presenta ninguna, no hay de las que no utilizan. El medio de abajo es un medio, yo no sé por qué lo puse, es un medio de Vogel-Johnson, que también se utiliza para ver estafilococo, pero solo que se utiliza mucho en microbiología de alimentos. ¿Ok? O sea, esto no tiene nada que ver acá. Bien, ahora, ¿cómo yo procedo a hacer la identificación de los estreptococos? Recuerden que siempre hay que seguir el flujo o el diagrama de identificación, que son primero la tinción de Gram, luego la catalasa y luego la coagulasa. Vean, en el caso del estafilococo vamos a utilizar la coagulasa. Para poner en evidencia si produce coagulasa ese estafilococo, hay dos métodos, el método en placa o el método en tubo. ¿Ok? Ahora, en placa vamos a utilizar plasma, que puede ser plasma citratado, puede ser de animal, de humana. Y lo que se hace es poner una gota de ese plasma en un portaobjetos y se agarra en forma abundante, aquí ya sí, al estafilococo, y se hace una suspensión. Si se produce esto que estamos viendo en el portaobjeto del lado derecho, es una bacteria que es coagulasa positiva. Ahora, pero si yo al hacerlo, a homogeneizarlo con la ayuda de un palillo de madera, no se produce ninguna presencia de esos grumos. Esta es una coagulasa negativa. ¿Ok? Ahora, la teoría dice que si te da coagulasa negativa, deberías de probarla también en tubo. Entonces, pues muchas veces se utiliza la coagulasa en placa para las que no se hace en tubo. O puede pasarse o hacer únicamente la de tubo. La de tubo, la que se utiliza es poner 0.5 mililitros de plasma en un tubito y se pone la colonia sospechosa. Aquí lo único es que lleva un poco más de tiempo. Se debe de incubar entre 4 a 6 horas para que podamos observar si hay formación de tubos de coágulo o no. Entonces, una vez que se haya, ¿qué pasó acá? No, ahí sí, es de la que sigue. Creo que más adelante tengo ya eh, la formación de coagulasa en tubo. Bueno,
antes de ver la... Bueno, oye, no está acá ninguna de las de tubo. ¿Dónde acabaron? Bueno, no está. Yo pensé que estaban. Yo recuerdo haber puesto algunas en tubo. Bueno, pero si no, miren, aquí está. Se forma un coágulo que incluso podemos poner de cabeza el tubo y el coágulo no se cae. O sea, está ya bien adherido, ¿ok? O se busca la formación de un coágulo. Y cuando da el coágulo es coagulasa positiva y esa es una prueba de oro para identificar Staphylococcus aureus. Porque hay algunas cepas que son mannitol positivos, pero son coagulasa negativas. O sea, porque si fueran exclusivos de solo de Staphylococcus aureus se utilizaría el mannitol como prueba de oro, pero no hay otros estafilococos que son que no son aureus y que también utilizan el mannitol. Por eso no se utiliza como prueba de oro. Y acá esto es un resumen de la identificación de cocos gram positivos. Y aquí se hace todo lo que, vean lo que ya vimos. ¿Ok? Aquí hay un diagrama que esto lo saqué de un libro, de un manual. Vean, allá dice cultivo, procedimiento para el cultivo de exudado faríngeo. Toma de muestra y transporte, vean, desde el transporte se utilizan, vean, de algodón, de poliéster, de alginato, vean, hisopo de estos materiales, se toma la muestra y vean cómo se siembra la sangre. Vean, y aquí no aparece por ningún lado ni el agar salminitol ni el agar McConkey, pero pues aquí lo utilizan mucho. Vean que es agar de TSA, que es agar de soya con sangre. Y aquí está, se siembra. ¿Qué dice allá? Queda un poco borrosa. Propósitos generales, vean, y aquí está. Del otro lado ya están crecidas las bacterias y ya se comienza la identificación y diferenciación que ya vimos. Vean cómo hay otras muestras, medios de uso de otros medios de transporte y aquí lo señalan, vean, diferentes dependiendo de, vean, AMIS, medio de transporte AMIS y uno que contiene carbón. El carry blade, vean, otro medio de transporte, porque puede ser para Bordetella pertussis, vean, como acá. Acá hay vía respiratoria, agar, otro agar que contiene carbón también. Vean ese que está acá abajo de color negro. Esto es para buscar otro tipo de microorganismos, como pueden ser Bordetella pertussis, vean, o de, por ejemplo, de muestras de vías respiratorias bajas, como es la Legionella pneumoniae. Vean cómo es de color negro ese medio. ¿Por qué? Porque contiene carbón. Vean, también vean cómo también se utiliza por acá, casi en medio, el agar telurito. El agar telurito de sodio, que es un inhibidor para búsqueda de Corynebacterium diphtheriae. ¿Ok? Existen también otros medios, obviamente, pero pues estos son los recomendados por la Sociedad Americana de Microbiología. Vean, hasta dónde tengo yo los hisopos. Esto es el hisopo de alginato de calcio que les decía cuando se va a hacer una toma de muestra de cultivo de exudado nasal. Vean incluso que ya está doblado para que pueda pasar a través de las narinas. ¿Ok? No, no como los que yo he visto que están tomando. En el caso de la pandemia, en algunas imágenes han utilizado un hisopo recto, inclinan mucho al paciente, pero pues siempre se debe utilizar esto. Vean cómo es más pequeñito la punta con alginato. Y aquí están algunos de esos, vean, el tamaño y que pueden variar también el material. Acá suelen utilizarse mucho los de algodón. Bueno, esto es todo sobre cultivo de exudado faríngeo. Jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran saber, algo que no les quedó claro. Pues este es el momento para, para hacer esas preguntas. Yo mientras voy a tratar de
detener la grabación. Muy bien. Adelante, jóvenes. Doctor, yo tengo una pregunta. Había comentado acerca de la prueba de la coagulasa del tubo. El tubo que se hace cuando sale negativo o positivo la de placa. Cuando sale negativo la de placa, ¿ok? Cuando sale negativo, casi siempre se debe de hacer la de tubo para que estar completamente seguro, porque es más sensible la de tubo. Porque existen algunas bacterias que se pueden incluso autoaglutinar y parece que y forman los grumos, pero eso no quiere decir que esté produciendo la coagulasa. Por eso la de la placa muchas veces no se utiliza. Algunos la utilizan, pero pues deben de utilizar la de tubo. Esa es la más sensible y la que mejor resultados da, para estar seguros de que se trata de un estafilococo aureus. Gracias, doctor. Sí, sí. No sé si no tengan alguna pregunta, pero pues eso es todo. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Afortunadamente yo ya estoy un poquito, ya estoy bastante bien. Nada más me duele un poco. Me dio herpes. Tuve un problema de herpes y que se extendió mucho. El médico me vio y me dice, esto está demasiado extendido. Yo estuve con mucho dolor y la erupción que me salió estaba bastante extensa, me abarcó toda la cintura hasta cerca del ombligo, me llegaron el dolor y hasta la rodilla, en la parte de atrás de la rodilla. Era terrible porque no puedo sentar, no puedo acostar, o sea, no descansaba. El medicamento que me dieron, pues fue bastante bueno, aciclovir. De hecho, ya volví a ir a consultar y me dieron más aciclovir. Me dieron incluso ya una crema para ponerla a las vesículas. Tengo algunas, es un poquito doloroso, pero pues ya no tanto como la semana pasada. La semana pasada fue la que me botó, pero pues no sé si ahí se los dejo a consideración de los jefes de grupo. Si están de acuerdo, yo puedo dar clase en las vacaciones. Incluso para mí sería lo ideal, no sé, para ustedes, sería ideal terminarlo. Si se pudiera dar clase todos los días sería tal vez una semana. En una semana lo terminamos. Y pues si quieren presentar pronto o cuando ustedes puedan, cuando el grupo pueda, o no lo sé. Entonces, lo dejo a consideración de los jefes de grupo y que lo discutan, o si quieren disfrutar de sus vacaciones, pues también, por mí no hay ningún problema, pero les digo, pero para mí lo ideal sería terminar con ustedes, porque incluso cuando yo entrando de vacaciones, ya tengo el grupo de maestría, entonces tengo que dar clase y muchas veces, pues a mí lo que más me perjudica a la hora de estar dando clase es mi garganta. No sé si me oyen, pero poco a poco va bajando el tono de mi voz porque ya me empieza a afectar mi garganta. Entonces, se lo dejo a consideración y ya ustedes me dicen después, el miércoles, que ya sería si no van a tomar clase en las vacaciones, sería la última y ya nos veríamos después de las vacaciones. ¿Ok? Entonces, pues que pasen buenos días y nos vemos hasta el miércoles. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, maestro. Gracias. Hasta luego, Ah, maestro. ándale.